Buenas tardes para todos. Esta es la exposición de la resolución 909 del 2008, la cual es la por la cual se establecen las normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Encontramos en el capítulo 1 las disposiciones generales, en lo que vemos el objeto, que es la presente resolución establece las normas y los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Su ámbito de aplicación: la disposición de la presente resolución se establece para todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos crematorios. Estándares de emisión admisibles de contaminantes para el aire, fuentes fijas. Artículo 4. Nos dice que los estándares de emisiones admisibles son los expuestos en la siguiente tabla, en donde nos expresa el tipo de contaminante, el flujo del contaminante y la emisión máxima permisible. Nos la da en miligramos por metro cuadrado. Artículo 5. Factores que equivalen para dioxinas y furanos. Tal como nos lo explica la tabla, entonces nos dice que para el grupo 1 son los factores que equivalen aquí al frente. Para el grupo 2, 3, 4. Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. Aquí nos exponen todas las actividades industriales y los procesos a los cuales se les debe monitorear en la presente reglamentación. Vemos como ejemplo coloqué la producción de ácido nítrico, producción de ácido sulfúrico, producción de ácido clorhídrico, producción de llantas y cámaras de caucho natural y sintético, producción de mezclas asfálticas, la fundición de acero, manufactura del acero para uso estructural, fundición de cobre, fundición de bronce y latón. Aquí nos dice cómo es el proceso para producir este tipo de elemento y los contaminantes que generan su producción. Capítulo 3. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa. Entonces decimos que los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes y nuevos es la misma. Entonces para sólidos, líquidos y gaseosos, las emisiones permisibles están aquí en la siguiente tabla. El capítulo 4, que trata sobre las emisiones admisibles a contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 mg. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas existentes. Nos expresan la tabla y nos está diciendo para el tipo de sólido, líquido y gaseoso. Artículo 12. Características de las mediciones directas para las centrales. La frecuencia de las mediciones directas a las centrales térmicas debe determinarse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes en función del número de horas equivalente de operación. Al finalizar el mantenimiento de la zona caliente recomendado por el mismo, el término horas equivalentes de operación hace referencia a un concepto técnico que define cada fabricante. Capítulo 5. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a la expuesta anterior. Para todas ellas es la misma tabla. Capítulo 6. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para la industria de fabricación de productos textiles. Artículo 16 y 17 nos dan los estándares de emisiones admisibles para industrias existentes y nuevas. Capítulo 7. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa que utilicen biomasa como combustible. Podemos ver que los valores son muy parecidos a los expuestos anteriormente. Capítulo 8. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para fabricados de refinación de petróleo. Aquí viene el artículo 22 y 23, nos explica las tablas de estos tipos de contaminantes. Y aquí tenemos ahora los contaminantes al aire de las industrias de producción de cemento, concreto y agregados. Como en la anterior, estamos la tabla tal cual explícita como lo directa la reglamentación. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos cementeros y secadoras de materias primas existentes en instalaciones cementeras. En el artículo 27 está el mismo, pero para instalaciones nuevas.
Artículo 28. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en procesos existentes que no implican combustión. Artículo 29. Estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire en procesos nuevos que no implican combustión en plantas cementeras y de producción de concreto. Artículo 10. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para la industria de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. Tal cual la tabla nos explica, estándares de emisión admisible en microgramos por metro cuadrado de los diferentes tipos de contaminantes en su estado sólido, líquido y gaseoso para los que aplica. Estándares de emisión admisible de contaminantes peligrosos al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla. Entonces todos estos tienen un tipo de contaminante especial, una medida especial para todos. Artículo 11. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalación de tratamientos térmicos de subproducción de animales. Aquí quiero describirlas en el artículo 35 las características del proceso. El tratamiento térmico de subproducción animal debe realizarse bajo condiciones de temperatura, presión y en periodos de tiempos requeridos según las especificaciones dadas por el fabricante de horno dependiendo del producto final que se obtendrá. Explico cuándo son los estándares de admisión requeridos o establecidos máxima para este tipo de contaminantes. Nos explica los sistemas de ventilación para los vapores, la temperatura de la salida de los gases, tratamiento térmico de subproductos con riesgo biológico. Capítulo 12. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico, residuos y o desechos peligrosos. Aquí nos explica la tabla donde nos da los términos, nos da los valores para los diferentes tipos de combustión de estos materiales y nos dice todos los parámetros en los cuales nos debemos basar para su control. Aquí tenemos los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire en instalaciones de incineración de residuos y desechos peligrosos. Como vemos, son muchos más tipos de contaminantes peligrosos que en los anteriores artículos. Aquí observamos el monitoreo continuo de instalaciones de incineración y hornos cementeros que realizan el coprocesamiento de residuos y desechos peligrosos, junto con el artículo 50, estándares de emisión admisibles de metales pesados en instalaciones de incineración y hornos cementeros que realizan coprocesamiento de residuos y desechos peligrosos. Aquí podemos ver el estándar de emisión admisible de dioxinas y furanos para instalaciones de incineración y hornos cementeros existentes que realicen coprocesamiento de residuos y desechos peligrosos. Como podemos ver, está en una fecha establecida hasta la cual está esta tabla vigente. El artículo 53, temperatura de salida de los gases. Capítulo 13, estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realicen tratamientos térmicos a residuos no peligrosos. Podemos observar que en la tabla están la misma cantidad de contaminantes con diferentes tipos de medida. Capítulo 14. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios. Capítulo 15. Quemas controladas en áreas rurales. Capítulo 16. Controla emisiones molestas para establecimientos de comercio y servicio. Capítulo 17. Determinación del punto de descarga de la emisión por fuentes fijas. Aquí nos dice en el artículo 64 que es de obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. Artículo 70, determinación de la altura del punto de descarga. Artículo 71, localización del sitio de muestreo. Capítulo 18, medición de emisiones para fuentes fijas. Aquí nos da todos los métodos, los tiempos y las formas de medición para cada tipo de contaminación de fuente fija. Capítulo 19, sistemas de control de emisiones. Nos dicta cómo es el control periódico a estos agentes contaminantes y en base a qué debemos medirlos. Capítulo 20, los convenios de reconversión a tecnologías limpias, en donde se procura dejar de utilizar los medios de energía convencional que se utilizan y utilizar energías alternativas o limpias, las cuales van a ser mucho más beneficiosas para el medio ambiente y van a mejorar los costos en cuanto a la producción constante de materias. Capítulo 21, disposiciones finales. Aquí nos da las fórmulas para calcular los índices de contaminación de los diferentes contaminantes